En Aragón ya son 4.245 los positivos confirmados en coronavirus, con 58 casos nuevos desde ayer. Aumentan los fallecidos con 492 muertes contabilizadas, 28 más en las últimas 24 horas. 280 pacientes, 6 más que ayer, han necesitado hospitalización en UCI y siguen aumentando los recuperados. 963 personas ya han sido dadas de alta, 17 más en el último día. El análisis de esos datos muestra que la pandemia poco a poco pierde virulencia. Disminuyen las personas contagiadas y, según el Gobierno de Aragón, la curva comienza a aplanarse. Son circunstancias que permiten que el sistema sanitario de la comunidad, Alberto Mora, pueda coger un poco de aire. Sí, el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, ha explicado que se está liberando poco a poco las urgencias y reduciendo la presión que tenían las UCIs y los centros médicos de atención primaria. Pero no solo allí, también en ese teléfono preparado para detectar posibles casos de coronavirus se están recibiendo menos llamadas que hace pocas jornadas. Eso nos retrotrae a la situación que se vivía aquí en Aragón en los últimos días del mes pasado, es decir, que ahora mismo pesan mucho más las altas hospitalarias que los nuevos casos de infección. Y eso efectivamente hace pensar que esa curva podría estar aplanándose en nuestra comunidad. La virulencia de la pandemia del coronavirus empieza a contenerse en Aragón. Los casos de positivos acumulados son ya 4.245, 58 más que ayer y 28 fallecidos más, pero la curva de nuevos contagios ya cambia la tendencia. Hemos alcanzado un pico en los casos activos y ya estamos bajando. Eso significa que empezamos a estar en una situación en la que cada vez tienen más peso los casos que se dan de alta, los casos que dejan de estar activos, que los nuevos incidentes. Por provincias, Zaragoza sigue siendo la que más casos acumula, 3.186 confirmados y 370 fallecidos. En Huesca, 508 positivos y 69 decesos. En Teruel, los casos registrados son 502 y 52 fallecimientos. Vemos como la mortalidad no se nos está produciendo unos picos según los días de notificación, sino que está teniendo un transcurso más o menos estable en las últimas semanas. Las UCIs trabajan todavía con tensión, como las plantas donde hay enfermos COVID, pero el resto del sistema sanitario empieza a respirar. La solicitud de asistencias en los centros de salud han descendido notablemente para pacientes por coronavirus y, desde luego, donde han descendido muy notablemente ha sido en el 061 las llamadas para pedir información o para solicitar atención para casos de coronavirus. El Salud ha reforzado plantillas, ha contratado a más de 1.500 personas, unos 80 médicos, más de 600 de enfermería y unas 400 auxiliares. Se han mejorado los contratos de residentes de último año y también hay voluntarios reforzando algunas áreas. A hospitales y centros de salud han llegado también 18.000 pruebas rápidas para el propio personal sanitario y para que el personal de primaria realice pruebas a mayores de residencias y pacientes en riesgo. A nivel nacional hay confirmados 172.541 positivos por COVID-19. Son 3.045 más que el día anterior, aunque se mantiene la tendencia descendente de contagios. Los fallecidos ya superan los 18.000, con 567 víctimas en las últimas 24 horas. El dato de recuperados también aumenta. Más de 67.500 pacientes han sido dados de alta, 2.777 desde ayer. El avance del virus ha marcado su mayor ralentización y el incremento de contagios baja ya del 2%. A pesar de las cifras, la situación en las UCIs sigue siendo de alto estrés y son ya más de 26.000 los sanitarios que se han contagiado. Mientras, se sigue trabajando para que las mascarillas lleguen a la mayor parte de la población. Son ya más de 18.000 los fallecidos con coronavirus en España. Un ligero repunte con respecto a ayer, aunque la tendencia sigue siendo descendente, todavía con un objetivo a batir. Obviamente nos da alguna esperanza, pero lo cierto es que siguen siendo cifras que deseablemente tenemos que reducir lo antes posible. Fernando Simón, ya recuperado, ha anunciado que el ritmo de contagio sigue cayendo, con un crecimiento en torno al 2%. Cifras que, recalca, hay que tomar con cautela. Hemos tenido varios días festivos, con lo cual los datos de ayer y de hoy se tienen que valorar todavía con un poquito de cuidado. Pero en todo caso, las tendencias que estamos observando son en principio buenas.
Y todavía sin lograr que el número de recuperados sea mayor que el de nuevos casos, lo que sería una de las mejores noticias. Aunque hay lugares en los que ya comienza a verse un poco de luz, como en el Palacio de Hielo de Majadahonda, que servía desde hace 10 días como morgue. Hoy se ha producido su desmontaje, dejando una imagen para la esperanza. Aquí la vida ha sustituido a la oscuridad de la pandemia. Y mientras, las comunidades autónomas siguen trabajando para que los EPIs lleguen a la población. La Generalitat Valenciana ha anunciado un acuerdo para que las farmacias distribuyan mascarillas gratis a mayores de 65 años y otros colectivos de riesgo. Su presidente, Ximo Puig, asegura que ya han recibido hasta 12 millones de ellas para garantizar su distribución a precios razonables y para que nadie quede excluido.